Bueno, justamente como decía, antes de pasar a hablar de la genética en las miocariopatías, que es el tema del que voy a hablar hoy, quería compartir con ustedes un acertijo que dice: Juan está mirando a Diana, pero Diana está mirando a Carlos. Juan está casado y Carlos está soltero. La pregunta dice: ¿hay algún casado mirando a un soltero? Puede ser sí, no o no se puede determinar. Les dejo un momento para que analicen de nuevo si quieren releer un poco el acertijo, si tengan en mente una respuesta. La mayoría de las personas dicen que no se puede determinar. Yo fui una de ellas, fue la primera vez que me expuse al acertijo. Un 30% dice que sí, un 10% dice que no. La respuesta correcta es sí. Y la mayoría dice que no se puede determinar porque dice: no puedo dar una respuesta porque no sé el estado civil de Diana. ¿Pero acaso esto importa? Porque si Diana estuviera casada y está mirando a Carlos, Carlos está soltero. Entonces la respuesta es sí. Y si Diana estuviera soltera y Juan la está mirando y Juan está casado, la respuesta sigue siendo sí. Entonces, ¿por qué fallamos, o la mayoría de la gente falla al responder este acertijo? Básicamente porque nuestra mente nos traiciona. Entonces, fallamos en el acertijo por nuestra forma de pensar y porque además no nos damos el tiempo necesario para evaluar todas las posibilidades. Esto yo creo que es lo que pasa un poco en la práctica clínica de todos los días. Bueno, sobre todo en las enfermedades raras en las que uno no suele tenerlas presente en el consultorio. Entonces, lo que yo voy a proponerles hoy es cuándo uno tiene que pensar en las miocardiopatías hereditarias. Yo creo que siempre ante todo paciente que se presente con insuficiencia cardíaca o con una miocardiopatía, uno tiene que pensar que puede haber un componente genético en el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque las miocardiopatías hereditarias no son tan raras, sobre todo cuando hablamos en números absolutos, y porque se pueden presentar en diferentes escenarios clínicos. Y por ello justamente quería compartir con ustedes unos casos clínicos de pacientes remitidos a estudios genéticos en Health. Uno de ellos es un hombre de 76 años, hipertenso, diabético, dislipémico, obeso, extabaquista, todos los factores de riesgo coronario posibles, que ya tenía diagnóstico de una miocardiopatía dilatada con deterioro biventricular en 2011, que por supuesto se pensó que inicialmente que tenía un componente isquémico necrótico, se estudió el árbol coronario y no tenía lesiones significativas, e ingresó recientemente, y retrospectivamente se evaluó en la historia personal del paciente que contenía un elevado consumo de alcohol, por lo que se consideraba que la miocardiopatía podría ser de probable etiología enólica. Ingresa a principios de este año por edema agudo de pulmón y a partir de allí es seguido por el equipo de cardiopatías familiares. En ese momento tenía la etiqueta de que podía presentar una miocardiopatía dilatada idiopática o enólica. Tendrá un poco en los antecedentes familiares, a pesar de que el señor era un hombre de 76 años, y se recaba que el padre había fallecido aparentemente de miocardiopatía dilatada, más allá de los 70 años, y algo similar ocurría en otros familiares por rama paterna. Se solicita el estudio genético y se le identifica una variante de tipo truncamiento en el gen titina. Este tipo de variantes en el gen titina es una de las principales causas de origen de sustrato genético en miocardiopatía dilatada. Y lo que se sabe es que aquellos pacientes que portan este tipo de variantes en el gen titina, no todos desarrollan la enfermedad, por lo que se describió la hipótesis de que requería un second hit, digamos, un segundo daño, además de portar la variante genética, para que se expresara la enfermedad. Esto es lo que se sostiene que ocurre en algunos de los pacientes con miocardiopatía dilatada postparto y también en aquellos pacientes que desarrollan miocardiopatía dilatada postquimioterapia, sobre todo las antraciclinas. Otros casos clínicos, el caso de un hombre de 63 años con miocardiopatía dilatada, también con disfunción ventricular, algo de realce en la resonancia. Refieren que tiene antecedentes familiares de miocardiopatía por rama materna, no proveen mucho más detalles. Y también la historia de otro hombre de 49 años que no son familiares, que es enviado a estudio genético porque presentaba una FA persistente, disfunción sinusal incipiente por un fenómeno braditaquicardia y sobre todo tenía el antecedente de una hermana fallecida a los 61 años por muerte súbita que tenía la historia de FA y el implante de un marcapasos por trastorno de la conducción. En los dos pacientes se identificó una variante missense en la mina. No importa más allá de la variante, lo importante es que hay determinados genes como este, que es muy importante, que pueden expresarse tanto como una miocardiopatía dilatada, que parece una miocardiopatía ritmogénica, o incluso en pacientes más jóvenes se puede presentar como
trastornos de la conducción sin deterioro de la función ventricular. Otro caso de un paciente con insuficiencia cardíaca con fe conservada es el de una mujer de 73 años, que lo hice hace poco este informe, que debutó en 2021 con insuficiencia cardíaca y en ese momento se le hizo un ecocardiograma que evidenciaba una hipertrofia severa, un septum de 20 milímetros como de espesor parietal máximo, y se le llegó el diagnóstico, descartada amiloidosis, se llegó el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica asimétrica no obstructiva, y en la resonancia tenía además el hallazgo de un pequeño aneurisma apical y extensa área de fibrosis intramiocárdica. Se le solicita también el estudio genético y se le identifica una variante patogénica en el gen myosin binding, que también es el sustrato genético más relevante para las miocardiopatías hipertróficas. Entonces, el estudio genético sí es muy importante en las miocardiopatías, así lo dicen también las guías. La guía de este año de manejo de miocardiopatías recomienda el estudio genético. También las guías publicadas el año pasado del equipo de electrofisiología de la ERA, en el que hablan de la importancia del estudio genético tanto como valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico en todas las miocardiopatías. En las guías de insuficiencia cardíaca 2021 recomiendan fuertemente llevar a los pacientes conducir a los pacientes a un estudio genético en todas las miocardiopatías, pero lo que yo les quiero transmitir hoy es que pensar en una miocardiopatía puede tener un componente hereditario o un componente genético comienza antes de la solicitud del estudio genético, empieza en el consultorio, nosotros tenemos que pensar en ello. Sí, es importante indagar, muy importante indagar en la historia familiar, ideal es hacer un árbol familiar, no digo que todos tenemos que hacer un árbol familiar, pero sí indagar sobre antecedentes familiares. No siempre son muy evidentes, hay ciertas variantes genéticas que es claro que tienen lo que se llama penetrancia completa, donde tener referidos padre, madre, hermanos, abuelos con miocardiopatía es claro, pero no todas las variantes genéticas se comportan de esa manera. Como que lo que se ven aquí escrito en el panel C, existen estas variantes que se llaman de efecto intermedio, que requieren también de un componente ambiental, o entonces no va a ser tan evidente el componente familiar, pero también existen otras herramientas que son los que se llaman red flags, que se pueden obtener tanto desde el interrogatorio del paciente en el examen físico, como pueden haber indicios tanto en el laboratorio, en el electrocardiograma o en la resonancia, que siempre uno tiene que tener presente para que la sospecha exista. Por ejemplo, si tiene antecedente de enfermedad neuromuscular o una CK elevada en el laboratorio, antecedente familiar de muerte súbita o de implante precoz del marcapaso, tanto en el paciente como en algún familiar, uno siempre tiene que pensar que el componente genético puede estar involucrado. Entonces, simplemente decir lo que tenemos que hacer, el componente hereditario, pensar en una miocardiopatía hereditaria, tiene que empezar por nosotros, no olvidar los red flags que nos pueden llegar a aumentar la probabilidad de que el paciente tenga este tipo de patología. Muchas gracias.